Buenas tardes, José Manuel, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Tamara, Ahí te ¿qué veo tal? que estás Buenas tardes. en la heladería, ¿no? En el obrador estamos de la heladería, sí, en el laboratorio, que ahora llamamos laboratorio. Bueno, pues ahora nos cuentas un poquito ese laboratorio. Así que Mm, nada, yo estoy encantada de tenerte esta tarde aquí conmigo. Y nada, si te parece bien, pues empezamos con la primera pregunta y bueno, que nos Muy cuentes un bien. poquito sobre ti, tu historia, cómo has conseguido tener ese laboratorio y que eso, para que te conozcamos un poquito mejor. Muy bien. Mira, primero darte las gracias por invitarme a este podcast para poder contar un poquito nuestra historia y qué es lo que estamos haciendo. Es un placer. Nos conocimos, nos pusimos cara en el MIP hace poquito y bueno, es un placer estar aquí, como digo, porque bueno, han pasado grandes amigos. El podcast, tengo que decirte que lo escucho habitualmente aquí en el Obrador, Oh, porque bueno, sí, te hace más llevadero, ¿no? Las horas aquí y bueno, escuchas música un poco y por supuesto tu podcast desde que lo descubrí, pues ya me los he escuchado todos, incluso oh, varias veces, pues así muchas que bueno, gracias. hace todo más ameno, entonces enhorabuena Pues por el muchas trabajo que estás gracias, haciendo. muchas gracias. Y nada, pues nada, yo soy José Manuel Marcos Candela, soy pastelero, recientemente heladero también. Yo soy autodidacta totalmente, es decir, yo hace 20 años no sabía ni lo que era una espátula ni para qué servía. ¿Me entiendes? Entonces descubrí el mundo de la pastelería casi por casualidad, por necesidad de trabajo, dijéramos. Pensé que la pastelería podía ser una salida laboral, pero ni siquiera me planteé estudiar, ¿no? Abrí un negocio de pastelería a la aventura contratando un familiar mío, que era una tía mía que había trabajado en panadería y tenía conocimientos básicos de elaboraciones tradicionales que se hacen en los pueblos. Y pensando que abrir una pastelería era eso, tener 4 cosillas, cafetería y tal, y abrir. Y nada más lejos de la realidad, evidentemente. Pero bueno, como era joven, relativamente joven, pues creía que eso era así y no lo era, ¿no? Entonces, pues a raíz de ir equivocándote, ¿no? Durante los años que estuvo abierto, dándote cuenta que sinceramente estaba en un pueblo donde hay mucha panadería y nunca ha habido pastelería, por lo tanto nunca había habido vitrina de pasteles, ¿no? El ansia de dulce en mi zona se cubría con elaboraciones que era capaz de hacer una panadería, pues desde un brazo gitano a una almojábana que llamamos aquí, que es como un petisú con miel, cosas muy básicas que se hacían en una panadería. Con eso se Per- quitaba la gente. Dime. Perdona que te Entonces, interrumpa. dime. ¿De dónde estamos hablando? De Redován, estamos en un pueblo en el sur de Alicante. Eso, No lo he dicho, es un pueblo claro. pequeñito del sur de Alicante, casi lindando ya con Murcia. Orihuela os sonará más, seguramente, que es la ciudad más cercana que tenemos al Ujú. lado, a 20 minutos de Elche y a media hora de Alicante. Entonces, bueno, Ya es un estamos pueblo, ubicados. ya está, justo en el sur de Alicante. Entonces, es un pueblo de 7.000 habitantes, como digo, con 7 panaderías, donde la panadería estaba muy arraigada, pero que nunca había habido pastelería. Y entonces allí llegamos nosotros, ¿no? A intentar hacer un poquito, pues, esa parte dulce. Rápidamente veo la necesidad de formarme de manera autodidacta, porque no tenía posibilidades de poder ir a ninguna escuela, y veo rápidamente que tengo esas carencias en cuanto al mundo dulce, ¿no? Que no era tan fácil como yo me iba a pensar que iba a ser. Y empiezo a ir, pues, a demos comerciales, que los proveedores de materia prima, en esa época había muchas demos comerciales, y asistías y todo era muy nuevo, lógicamente, todo era descubrir. Cada demo era, por muy básica que fuera, para mí era descubrir un mundo nuevo, ¿no? Sobre todo miraba procesos de cómo se hacían las cosas, ¿no? Independientemente de qué usaba, sino por qué hacía esto, por qué hacía lo otro. Que es lo importante. Claro, fueron pasando los años, esa pastelería que en un principio abrí la cerré, me fui a trabajar a una panadería, ahí aprendí un poquito el oficio de panadero. Después me fui a trabajar a una pastelería industrial, entré como un operario más y terminé siendo jefe de obrador. Era una pastelería industrial, lógicamente, donde las elaboraciones pues, son un poquito distintas, pero aprendí organización, cómo se organiza una gran empresa y eso también es muy importante.
Y luego, al cabo de unos años, montemos Crujiente, que es lo que es actualmente. Pensemos en Crujiente como... Crujiente era la derivación de toda esa experiencia que he ido adquiriendo durante todos estos años que te he contado. Crujiente era la culminación, dijéramos, de los aciertos y errores. Crujiente decidimos que fuera una pastelería que no tenía puertas, era como si estuviera en un centro comercial. Está en la calle, pero es decir, no había un sitio físico donde tú abrías una puerta y entrabas a un local y te recibían primero unas mesas y al final una vitrina, sino que directamente era la vitrina en la calle, o sea, a un metro, sin puerta, y Qué actualmente sigue bueno. sin tener puerta, 12 años después seguimos sin tener puerta. Yo pensaba que eso era mejor, y pienso, y los años me han dado la razón, de que quitábamos una barrera física a la gente a la hora de entrar en la pastelería, ¿no? ¿Y si no hay lo que yo quiero, ¿no? La vergüenza de entrar en un sitio y salirte sin nada. Pues eso lo pensé por eso y funcionó. La inmediatez, pasar por la acera, es lo que pasa en un centro comercial. Cuando pasamos, vemos rápidamente de un vistazo todo lo que tienen en la tienda y si nos gusta entramos y si no, continuamos. Si tengo que entrar a la tienda, abrir una puerta, un escaparate y una vez que estoy dentro ya es la incomodidad de, ostras, no es lo que me pensaba, ¿no? Pues bueno, así pensemos Crujiente. El horario también fue novedoso porque decidimos abrir solamente en horario de tarde, de 5 de la tarde a 9 de la noche, descartando toda la franja horaria de la mañana, no haciendo desayunos, ni el café de mediodía, ni el almuerzo, nada. Porque yo entendí que mi zona era una zona muy de merienda. Crujiente nació como pastelería salada, sin tener nada de dulce, porque entendía, claro, yo como, todo esto es que te lo estoy resumiendo muchísimo, ¿eh? Sí, Porque sí, como te he pero dicho antes, el concepto, o sea, está súper claro lo que en yo tu que en mente esa estaba época, todo pensado. claro, yo entendí en esos años de que pasan desde que monté una pastelería sin tener ni idea hasta que ya volví a montar Crujiente después de todo ese trasiego, eh, entendí al cliente, entendí la necesidad del cliente de mi entorno, que no quiere decir que sea el cliente de todos los sitios, el de mi entorno, cómo se comportaba, qué necesidades tenía y qué nicho de mercado había y hacia dónde yo me tenía que enfocar. Entonces entendí claramente que el salado, la pastelería salada, en mi zona tenía potencial para funcionar. Y así lo hice, porque entre semana en mi zona no se consume pastelería. Bueno, nos enfoquemos, el nombre, Crujiente, pastilla salada, empanadillas, pizzas, cocas, todo recién hecho, en un horario que se consumía, que era por la tarde, donde apetece ya merendar y antes de la cena y para la propia cena, ¿no? Y a las 9 de la noche cerrar. Y así hemos estado durante mucho tiempo. Al quinto, sexto año de la apertura de Crujiente, empecemos a incorporar pastelería cada vez más elaborada. Ya teníamos algo, pero muy básico, igual que la panadería, y empecemos a incorporar pastelería individual, semifríos, podríamos decirlo así, ¿no? Ya Ujú. algo glaseado, un poquito decorado. El cliente de aquí no estaba acostumbrado y poco a poco empezaba ya a ver, oye, ¿esto qué es? ¿Es un pastel glaseado? ¿Esto es una mousse que lleva dos o tres sabores, texturas? Era la manera, lo hicimos muy bien porque yo creo que lo hicimos muy progresivo y supimos captar al cliente, que pasó de llevarse una milhoja de merengue de esas así grandotas a llevarse un individual de 80 gramos, ¿no? Y 3 veces más caro. Eh, pero entendiendo que era una pastelería de más calidad, más Claro. elaborada y que contaba algo que la milhoja no contaba. La milhoja era merengue y hojaldre, que está muy buena y sigue estando, Ujú. pero lo otro es otra historia. Entonces había como que educar. Nuestra propia evolución también he ido a la par que la educación del cliente en cuanto a la pastelería que íbamos ofreciéndole, ¿no? Entonces, esto ha sido muy bonito porque yo creo que el cliente nuestro, en nuestro entorno, hoy en día tiene un criterio a la hora de valorar la pastelería que lo ha ido adquiriendo. No quiero decir que gracias a nosotros, pero hemos tenido gran parte de culpa en eso porque antes no había nada, ¿no? Y hay muchos sitios en España donde conozco un montón de profesionales que están haciéndolo súper bien en sus territorios y eso ha hecho educar a la clientela en bombones, en chocolate, en conocimiento al fin y al cabo, Ujú. ¿no? Yo creo que cuando un profesional apuesta por algo y en un principio no funciona y al cabo de unos años
empieza a funcionarles porque la clientela se educa en ese producto y ya lo valora y sabe elegir, no sé, el ejemplo claro son los bombones. Antes todos eran de chocolate y hoy en día ya diferenciamos orígenes, matices, ¿no? Y antes era chocolate y ya está. Pues eso es un poquito igual. Entonces, montamos Crujiente, la evolución sigue, metemos pastelería, bombonería, y llega un momento que, como en la temporada de verano, siempre cae la pastelería y la bollería, decidimos incorporar heladería. Nos formamos un poquito en heladería, poquito, muy poquito, para hacer algo muy básico. Se vendía algo, pero muy testimonial, casi con ganas de abandonarlo, porque realmente, claro, era como, aquí la hemos cagado, ¿no? Hemos hecho una inversión y no funcionan para el coste de la inversión que supone, ¿no? Bueno, lo vamos manteniendo y me acuerdo que fue en Sevilla, conocí a Adolfo Romero, que tú también lo conoces, porque en el MIP estuvimos los dos dando la ponencia, y yo ya hacía una pastelería, pues bien, ya la gente me empezaba a conocer y tal, y la gente me tenía en buena estima, los compañeros profesionales, y Adolfo pues sabía que trabajaba bien y me propone formar parte del equipo español de heladería para la Copa del Mundo. Me costó decidirme porque, claro, era algo para mí totalmente nuevo. Yo siempre en estos años yo había adquirido mucho conocimiento en pastelería, de heladería cero. En pastelería siempre me he preocupado y sigo preocupándome como debe de ser, como cualquier profesional que le guste su trabajo, en formarme cada vez más. Y en esa época dijéramos que estaba on fire yo, ¿no? Estaba a tope de energía. Y bueno, me pareció un reto interesante y como te digo, me costó decidirme, pero al cabo de un par de semanas le contesté que sí. Se formó el equipo, fuimos al campeonato del mundo de la aérea, quedamos subcampeones del mundo y a la vuelta montemos Candela, Candela la heladería. Que entonces ya la heladería cobra un protagonismo distinto, ya no es algo residual como era en Crujiente, que Crujiente al final era una pastelería con una sección de helado, sino que ahora Crujiente sigue estando en el mismo sitio, pero el helado ha salido de ahí y el helado está al lado de la pastelería, en su propio lugar, donde tiene su protagonismo y intentamos llevarlo al mismo nivel de Crujiente. Es un Exacto. poquito la historia resumida. Yo creo que mucha gente la sabe ya. Habrá gente que no, pero Yo no la eh, sabía, o sea que eh, a he mí corrido tanto, la he contado en muchos sitios y yo creo que mi historia no es un ejemplo porque yo empecé la casa por el tejado, sin formarme, abrir un negocio. Eso yo siempre digo que no se debe hacer. A mí me salió bien por mi personalidad o porque tuve suerte o por lo que fuera, me salió bien. No quiere decir que no me haya costado, pero siempre digo que lo primero, por favor, la formación es indispensable. Hoy en día hay un montón de herramientas para simular cómo va a ser el negocio, aunque luego otra cosa sea la realidad. Pero hay muchas herramientas para casi acercarte a lo que sería la realidad. Hay mucha gente que te va a contar experiencias como yo, como otros compañeros, y te puedes hacer una idea de cómo enfocarte antes de tirarte a la piscina como yo hice. Entonces, yo hablo de hace 12 años, salidos de sí. una crisis de la leche y claro, entonces seguramente fue el momento, la necesidad y coincidió todo y por eso salió bien. Sí, y Así que porque después de todas las cosas al final, ¿no? Has aprendido y a base de tortazos sí, has es, ido encaminando hasta lo que tienes hoy en es, día, es un pero tópico, pero es cierto. O sea, importante es caerte, porque te vas a caer. Nadie duda que no te vas a caer, te vas a caer y aprender y saber por qué te has caído, sobre todo saber por qué te has caído, si has hecho bien, has hecho mal, qué ha pasado y aprender de ello y para que no te vuelva a suceder. Es así, no, muchas veces nos volvemos locos buscando otros porqués o analizando cosas, pero es tan sencillo como eso. y también te has dado cuenta, o sea, te diste cuenta en un momento de que te hacía falta formación, o sea, que donde te habías Sí, metido no ibas a llegar a ningún sitio, o sea, eso también es un buen paso, el darte cuenta a tiempo y tomar la decisión correcta de formarte y sí, es porque por mucho tesón que le pongas, o sea, realmente yo digo siempre, o sea, el merengue de albúmina, que no te salga es difícil, porque quiero decir, lo echas y enseguida, le pones a claro. montar y monta. Pues yo creo que la primera vez que gasté un bote entero y no me salió. Entonces, fíjate el nivel mío que de esa época era, joder, es un auténtico desastre, ¿no? Pero yo qué sé, yo
yo he devorado libros de pastelería enteros. He tenido la suerte de cruzarme con gente que a la que le he preguntado una duda me la ha contestado, me la ha resuelto, me ha dado la explicación que necesitaba y eso me ha ayudado mucho. Entonces, por eso yo creo si estamos aquí ahora y alguien me pregunta a mí algo sobre pastelería, yo tengo el deber, porque es el deber de transmitirle todo lo que sé, porque no es mío. O sea, yo al final lo he heredado de otro, yo no he inventado la crema pastelera, ¿no? Habré inventado mi versión o lo que yo hago en mi casa, pero la crema ya estaba inventada por alguien. Entonces, cuando alguien te Ujú. pregunte una duda de por qué se le corta la crema o qué le pasa con esto o por qué a 85 y no a 81, tienes el deber de transmitir eso que no es tuyo, que está ahí para el futuro. Qué bonita esa Es frase. así. Mm. Sí, Me es que gusta, es me gusta. así, Sí, es sí, así. pero bueno, no todo el mundo también tiene ese concepto ¿Sabes? Esto de y se guarda guardárselo para muchas uno veces eso. no sirve de nada. Te vas a ir a la tumba ¿sabes? No vale para nada. Entonces, tengo una anécdota que es el primer Intersicop que yo fui, la feria de pastelería que se hace aquí en España, eh, fui sin tener ni idea de pastelería. Fue antes de montar esta primera pastelería que te digo. Y la última hace 2 o 3 Intersicop, sabes que hubo un paréntesis grande y la última que hizo antes del paréntesis, ya había publicado yo en la revista Dulcipaz y me acuerdo que me para un chaval por la feria y me da las gracias porque había hecho un glaseado de los que yo había publicado en la revista, que el glaseado no era mío, era un glaseado de estos que coges de un libro, que lo pruebas, que lo chequeas, que lo adaptas a tu día a día, a tu obrador, a tus necesidades y lo haces tuyo, dijéramos, ¿no? Entonces, Ujú. había publicado una receta y el chaval este había cogido la receta de la revista y lo había hecho. Y me daba las gracias y me decía, ostras, gracias, porque ahora sí me salen los glaseados bien, no me pierden brillo, no me se deshidratan. Gracias por poner la receta verdadera. Hostia, esa sensación de haber ayudado a alguien es lo que te estoy contando de yo no soy el dueño de la receta. Entonces, ¿por qué la voy a poner mal? ¿Qué gano? O sea, lo contrario hubiera sido, mira el cabrón este que no pone una receta verdadera, ¿no? Claro. De esta manera, ¿qué he hecho? Ayudar a una persona y a otros que no sabré. Igual que Sí, me ayudaron a mí, ¿no? sí, Pues pero es la esencia existe eso, existen de libros en esto. los que las recetas no están Ah, completas o por existe supuesto. mucho Sí, internet y entonces la bueno, gente es cuando así. encuentra algo que le sale, pues Sí, lo agradece. Y pues evidentemente, o sea, por eso estas vivencias eso me reafirman en lo de que, bueno, luego lo que haga cada uno en su casa, pero somos herederos de algo que tenemos la obligación de transmitir. Sin pues decir que tengas que abrir el recetario de tu casa y enseñarlo sí, hombre, públicamente. Pero cuando un profesional te pide ayuda, se puede dar tranquilamente. perfectamente. Ahí está, ¿no? Para darse. Sí, claro. Pues vamos a volver un poquito atrás con lo que has dicho antes del concurso, ¿no? Bueno, del Mm, Campeonato Mundial de Heladería en 2018 y creo que existe un antes porque has cortado en ese momento que dices que has hecho el campeonato y que mm, luego montas la heladería, mm, ¿vale? sí, Entonces creo que ha habido un cambio y un antes y un después en tu vida sí. después del campeonato, ¿no? Yo soy una persona muy inquieta, con mucha hambre de crecer profesionalmente. No es que la pastelería ya lo tenga todo hecho, no es eso. De hecho, he desaparecido un poquito de la escena, dijéramos. Pero no he desaparecido, es que me estoy volcando en la heladería. Porque es como un mundo nuevo que yo descubrí después del campeonato, o sea, durante el campeonato y después más, porque ya te embarcas en montar una heladería con lo que ello supone. Entonces, para mí es un mundo apasionante que me permite crecer también en el mundo de la pastelería. O sea, todo el mundo te lo va a decir, desde César Romero a Jordi Puigvert y todo el que se ha acercado al mundo de la heladería le ha hecho crecer en la pastelería, con todos los pasteleros igual. Eh, porque entras a conocer la materia prima desde dentro, a mirar las recetas de manera distinta, ¿no? En el podcast de César Romero te lo contaba muy bien sobre cómo a la hora de formular, ¿no? Lo que es formular,
que supone la palabra esa, pues eso empiezas a ser consciente de ello cuando entras en el mundo de la heladería, donde se mira cada ficha técnica para hacer una elaboración, grasas, proteínas, todas estas cosas en pastelería hasta ahora no se miraban, ¿no? Mirábamos nata, a punto de montado, chocolate, si tenía más o menos manteca de cacao y poquito más, ¿vale? Era más quitar una cosa, poner otra. Y el mundo de la heladería te dice que eso así no es, ¿no? Que tiene que estar todo al gramo y todo tal. Y entonces, esto para mí es muy atractivo y como me permite crecer profesionalmente, ahora estoy volcado 100% en el mundo de la heladería, intentando crecer también dentro de él y ni siquiera hacerme un sitio, sino yo estoy contento ya con si he conseguido algo, ya estoy, mi ego está lleno, total. Entonces, ahora mismo es satisfacción propia personal, es decir, de qué soy capaz dentro del mundo de la heladería, primero porque tengo un negocio que defender, lógicamente, y luego tengo una ambición personal que es, o sea, Crujiente nació de la nada y creo que, oye, pues es también un poquito de orgullo, ¿no? Es decir, está posicionada a nivel nacional como una pastelería, los profesionales la tienen como que hacemos un buen trabajo y quiero llevar a Candela también a ese sitio. O sea, quiero decir, hostia, Candela tiene que ser un sitio que igual, o sea, es como una ambición personal, ¿no? Es decir, quiero repetir ese mismo trabajo que hemos hecho en Crujiente a lo largo de estos años, también en Candela, porque creo que soy capaz y me apetece mucho. Es como forzar la máquina ahí, vamos, y estamos en ello. Bueno, es ¿Y un qué ha proyecto hecho chulo. qué ha hecho que cuando antes has contado que cuando empezaste con los helados no funcionaba la cosa y ahora sí funcione? El enfoque, esa, el enfoque, cuando el enfoque es erróneo, es decir, Crujiente era una pastelería donde había helado y la gente de la pastelería va a comprar pasteles. Y bueno, mira para la izquierda y ve una vitrina de helado y dice, anda, helados. Y puede comprarte un helado, pero no va a por helados a la pastelería. Distinto. Eso no quiere decir que a algunos negocios les funcione, porque circunstancias, estás enfrente de la playa, es un montón de clientela, puede ser que vendas más helado que una heladería. Pero de normal, no. Igual que una heladería no puede pretender vender más pasteles que una pastelería. Eso es evidente. Entonces era el enfoque. Una pastelería tiene un horario distinto. En España hay unos horarios de consumo. La heladería se consume mucho ahora, mucho de noche. Depende de la zona, evidentemente. Pero sí que es cierto que hay un horario nocturno de consumo de helado, que la pastelería no puede estar aguantando la vela para ver si vendo helado. Claro. Entonces, hay un horario de cierre. Entonces, ¿qué nos pasaba? Que como pasteleros habíamos vendido ya toda la vitrina de lo que teníamos que vender de pastelería. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos a vender helado con toda la vitrina vacía, hacemos más producto que no vamos a vender porque ya pastelería no se consume. A las 11 de la noche, una empanadilla ya no te comes. Un helado sí, pero entonces, ¿qué hacemos? Aguantamos, bajamos una persiana. No tenía sentido. Entonces, ese es el enfoque. Yo, cuando un compañero me pregunta, oye, soy pastelero, quiero poner una vitrina de helados, digo, uff, te cuento esto. Digo, te puedes equivocar. A lo mejor es más sensato poner un córner de helado en forma de bote, que puedas mantener a -18, que sean elaboraciones que mezclen pastelería y heladería, que tenga larga duración, es decir, no un helado en cubeta que necesita un mimo, que necesita una rotación, no nos olvidemos de esto. En una heladería se vende más helado que en una pastelería. El helado es rotación. Cuanto más rotación tenga ese helado, siempre va a estar bueno. Si en una pastelería yo tardo en vender una cubeta una semana, ese helado va a ser peor domingo que lo fue el lunes. En una heladería esa cubeta puede ser que la vendas en el mismo día. Siempre el helado rota. Es el secreto. O sea, el mejor helado del mundo, con la mejor materia prima del mundo, el tiempo lo hace malo. Entonces, si no tienes rotación, por eso cuidado con el enfoque. Entonces, ¿ahora esto qué es? Esto es una heladería con un obrador donde se fabrica helado, donde la gente te ve, donde la gente entra y ya viene aquí a por helado. Y todo lo que hay aquí es helado. Ese es el enfoque. Somos la misma persona, la misma gente, estamos al lado, pero esto es una heladería con un horario distinto y con un enfoque distinto. Entonces, eso es lo que cambia. Y si no hubiéramos montado la heladería, hubiéramos ido al formato que te he dicho de bote, de tener una vitrina vertical
de ofrecer una propuesta en bote con una caducidad de 6 meses, 8 meses, un año, no sufre porque está dentro del bote, no se oxida, no pierde propiedades, con versiones de tartas en formato helado, con crujientes, con salsas, y creo que hubiera podido funcionar o hubiéramos tenido esa faceta helada que queríamos tener, pero sin tener una vitrina y volvernos locos. ¿Y qué ¿Vale? hace, por ejemplo, porque has dicho el mantenimiento del helado que tiene que ser algo rotativo? ¿Qué hace que el helado de bote que se mantenga durante a lo mejor 6 meses? La formulación, al final, Vale, es formulación. O sea, tú puedes formular sabiendo, si tú tienes claro que tu helado tiene que aguantar, lo decía César Romero, tú tienes claro que ese producto tiene que aguantar un año, que te lo he puesto así como exageración. sí, O sí, sea, pero lo normal es, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, está claro. Otra cosa es que yo, por ejemplo, diga, no sé, yo ahora en verano no quiero trabajar, quiero trabajar solo de mañana. Bueno, pues durante un mes voy a hacerme, no sé, 200 botes de cada referencia, 6 referencias, por ejemplo, y voy a fabricarme 200 botes. Y sé que tengo que llegar a septiembre, porque ese helado tiene que pasar la campaña de verano y que a septiembre tiene que llegar en condiciones. Pues formulo en función de ese tiempo. Entonces voy a tener en cuenta la lactosa, las fibras, todo para que el helado llegue en condiciones, llegue cremoso, no llegue seco, que hayan cristales de hielo. Es formulación pura y dura. ¿Que tengo posibilidad de hacer helado cada 15 días, cada semana? Pues no es que no me preocupe la formulación, me tiene que preocupar, pero no voy a hacer tanto hincapié en la durabilidad porque tengo una rotación grande. Al final es como vitrina. O sea, puedes encontrarte helados mal formulados, que no hay, está mal dicho seguramente, o sea, no con muchos sólidos, por decirlo de alguna manera, pero para que la gente lo entienda, helados que en una heladería que vende muchísimo, seguramente si los dejas 2 semanas en el congelador, crearían cristales de hielo, pero esa heladería vende tanto que ese problema no lo tiene, porque prácticamente manteca y va a vitrina, se vende, se vende, se vende, se vende, y él no tiene posibilidad de tener stock. Si yo, que vendo menos, esa misma receta la hago en casa y lo estoco durante 15 días para tener un stock de 15 días, ese mismo helado que ese señor vende tanto y es tan bueno, a mí me puede dar problemas, porque no está adaptado a mi realidad. Mi realidad, que son 15 días, pues yo tengo que tener mis recetas adaptadas a esa rotación de 15 días, que es con el stock que trabajo. Entonces, la formulación está para esto, para adaptar el producto a las necesidades de cada uno. y es importante conocerla antes de meterse en este. Claro, claro, o sea, yo te puedo pasar mis recetas y si eres un tío que vende, no, yo es que fabrico para 3 meses, pues mis helados te van a dar problemas, porque están pensados para una rotación de mi stock de 15 días, no más, porque lo quiero así. Claro, Entonces, si cada voy a uno pen- tiene sus y si, necesidades. claro, y si tuviera franquicias y tuviera que estocar en una gran cámara y distribuirlas a otros puntos de España y pensar que mis helados tienen que aguantar 6 meses, pues tendríamos que reformular para que ese helado llegara bien a todas las tiendas y tuviera 6 meses de colchón para fabricar. Es así. Sí, mismos ingredientes, todo igual, Sí, pero con la sí, fórmula cambia. correcta Sí. para que cada uno tenga sus necesidades cubiertas, ¿no? Igual que en pastelería. O sea, es igual, en pastelería es exactamente igual. O sea, si yo tengo un pastel y yo fabrico todas las semanas y tal, pues bueno, vale. Ahora tú me dices, no, yo soy una empresa grande que fabrica para catering o para eventos y necesito tener un colchón de producto porque si no puedo fabricar al día. Necesito tener 1000 pasteles de cada referencia. Pues tendrás que reformular tu pastelería para que esa rotación que tú tienes, que es más larga, al final, cuando pasen 3 meses, ese pastel tires a comértelo y esté igual que el primer día, con la misma textura, esponjoso, no se haya deshidratado. En fin. Todo esto depende de la realidad de cada uno. ¿Y cómo definirías tú qué es un helado? Es difícil esa pregunta, porque me puedo ir muy filosófico y decir que un helado es felicidad y todo esto, que lo es, pero es que es como, al final es como la pastelería, son dos disciplinas hermanas que se consumen a distinta temperatura. Entonces, si nos vamos a la parte técnica, pues un helado es una mezcla de ingredientes donde hay una gran parte de un elemento líquido que necesita de una parte de azúcares que hacen de anticongelante para poder consumirlo a otra temperatura y un ingrediente de sabor que puede ser un fruto seco, un chocolate
y un estabilizante, que es igual que en pastelería la gelatina, pues aquí son otra serie de productos. En sí mismo, el helado es fantástico, porque a la temperatura que se degusta tiene algo que no tiene la pastelería. Y es algo mágico y efímero también. Entonces, no sé explicarlo con palabras lo que significa para mí el helado. Sé que me atrae muchísimo. Me permite jugar de manera distinta y es un reto realmente, porque en jugar en negativo, dijéramos, te obliga todo a pensar distinto. Cuando participemos en el campeonato, me acuerdo que yo no tenía formación en heladería y cuando diseñábamos la tarta, yo pensaba como la tarta como un pastelero, con texturas de compotas, tofes, ¿no? Crujientes. Y Adolfo, que era el heladero puro, decía, no, espera, pero es que esa tarta se va a comer a -11. Y esa compota tuya va a estar dura cuando tiren a cortarla. Hay que modificarle el pack para que en el corte tal. Y además, dentro está más congelado que fuera, evidentemente. Por lo tanto, hay que regular el pack desde el interior hacia afuera, porque va descongelando y lo dentro siempre estará más duro. Todo esto yo decía, ostras, claro, tú no caes en eso. Tú piensas en sabor, en textura y ya te dicen, no, pero es que además de todo eso, cuidado con esto. Y eso es lo que me atrae de él. Entonces, un helado es una mezcla de sensaciones gustativas para el cliente y para nosotros mismos y es un complejo técnico impresionante que una vez que lo conoces y estás dentro, vale, lo vas llevando, pero cuando llegas de primeras dices, madre mía, lo que hay aquí. Es apasionante. Y el campeonato, has vuelto a nombrarlo y además, bueno, como has dicho tú antes, que nosotros nos conocimos en MIP y bueno, aparte de tener la oportunidad de charlar un ratito con vosotros dos, vi el vídeo que pusisteis en la ponencia y bueno, os lo dije y te lo vuelvo a decir, me emocioné con ese vídeo porque además, bueno, lo hicisteis muy, muy emotivo, o sea, en Eh, ese vídeo creo que se plasmó todo el campeonato, ¿no? Pero eh, con respecto a eso, a un campeonato mundial de helado, ¿qué es lo que, o sea, dentro de tu experiencia, qué es lo que hay que saber o que hay que tener para presentarse a un campeonato de eso? Si alguien tiene en mente el poderse presentar algún día. es que ir a un campeonato es un conjunto de experiencias únicas, o sea, se dice siempre lo mismo, es ponerte a prueba a ti mismo. Está claro, no es lo mismo un campeonato individual donde solo estás tú y eres contra ti mismo. El MAPE, por ejemplo, ahora que es el campeonato de mejor maestro pastelero, que es por puntuación, pues con más sentido aún, ¿no? Compites contra ti mismo. Pero un campeonato por equipos, donde tienes compañeros que seguramente no has trabajado nunca con ellos, es un reto primero personal y psicológico a la hora de enfrentarte porque tú vienes a trabajar solo en casa, dijéramos, ¿no? Con tus herramientas, tus cosas, donde tú mandas, es tu zona de confort. Y cuando entras a trabajar con gente que no conoces, que no has trabajado nunca, hay ciertos límites que nunca nadie te los ha sobrepasado y te los van a sobrepasar, ¿no? Desde hasta que tu compañero te coja la espátula te molesta. Es un momento de tensión, claro. Entonces, tienes que aprender a que te la pueden coger sin decirte nada, ¿no? Y tú respirar y esas líneas rojas, si estaban aquí, pues subirlas aquí, porque tienes que ser tolerante porque hay que trabajar en equipo. Entonces, lo primero es que ser una persona tolerante en sentido y saber ser una persona de equipo, ¿no? Compañero, dijéramos. Y enfrentarse a un campeonato, es que no hay nadie que nazca para presentarse a un campeonato. Es algo que lo tienes que vivir. Y seguramente la primera vez que vayas no te va a salir bien. A nosotros bastante bien nos salió porque o sea, de todos los que íbamos, solamente uno había ido al campeonato, que era Adolfo. Los demás éramos noveles. O sea, por mucho que te cuenten, yo puedo contarle a uno la experiencia, cuidado con esto, cuidado con aquello, pero al final, cuando estás allí, te tiemblan las piernas y no sabes, o sea, te tienes que enfrentar y ya está, ¿no? Entonces, siempre las segundas veces que vas, mira el caso de España cuando quedó campeona del mundo, es mejor porque ya conoces, ya sabes a qué vas.
con que hay que tener cuidado, los tiempos, esto. Entonces, por mucho que te cuenten, es complicado. Pero un campeonato yo sí recomiendo a la gente, al que tenga ese ansia como la que yo tengo, esas ganas de crecer, que se presente a un campeonato. Porque, porque te pones a prueba a ti mismo, porque descubres tus límites, porque sabes de qué eres capaz y porque es lo mejor para crecer profesionalmente. O sea, es una pasada. Y la prueba, todos los compañeros que hemos participado en el campeonato, se les nota el crecimiento personal y profesional, ¿eh? En los dos aspectos. Y nadie te va a decir lo contrario. Yo creo que nadie te va a decir nunca que hay un campeonato. Oye, un campeonato y he salido peor profesional. Es imposible. Porque ha forzado la máquina al máximo. Ha querido ser mejor, hacer mejores elaboraciones, pulirse en limpieza, en organización, en rapidez. Al final, después del campeonato, ganes o pierdas, eres mejor. Ya, Entonces, el resultado al no final hay, da igual, ¿no? hoy en España no tenemos ni escuelas ni instituciones que preparen a gente para campeonatos. Es decir, en Francia está todo mucho más, porque hay muchos campeonatos de todo tipo, de hielo, de esculturas, de esto, del otro, tal. En Italia también, no tanto como en Francia, pero también, pero en España no hay nada. Si no hay alguien que diga, yo quiero presentarme un campeonato y vaya a un sitio y se forme para el campeonato. Eso no existe. Irá a hablar con fulanito que sabe cortar hielo y le enseñará. O pagará una formación de azúcar en Francia y se irá y aprenderá a tocar el azúcar. Pero no hay un sitio donde tú digas, somos fulanito y mecanito, queremos ir a un campeonato, queremos formarnos. Y decir, este es el sitio. No lo hay. Entonces, bueno, un poco vamos así un poco en pañales en el sentido de campeonato del mundo, pero hasta ahora lo que se está haciendo es eso, quieres presentarte a un campeonato, si hay algo que ya se te da bien, ya sea esculturas de chocolate o esculturas de caramelo, pues refuerzas esa formación y si no la tienes, pues la buscas, sea en el país que sea, Francia, Italia, que al final es donde va todo el mundo, y formarte, prepararte para ir con garantías de hacer algo. Y si sale bien, bien, y si no, pues a intentarlo de nuevo. A Es así. casa, ¿no? Casa y a volver, ¿no? No, pero Al eso final. con una experiencia nueva que no te lo va Siempre a es dar a otra enriquecedor, cosa. sí, O sí. sea, O sea, por eso te digo que nadie te va a decir nunca, oye, he salido del campeonato, pierdo lo que entré. No, al contrario, que va, imposible. Siempre es mejor. y además, como has dicho antes, también personalmente también te Sí. cambia, ¿no? Y bueno, tú te has llevado un Sí, porque hermano, ¿no? claro, sí, claro, al final nos llevamos brothers y tal, y todo esto que se dice ahora. Es verdad, porque creas vínculos con profesionales, la gente, no sé, luego hay parte de ego, ¿no? La gente te conoce, vale, todo esto que no sirve de nada, porque esto al final, luego tienes que volver a tu casa y seguir trabajando, o sea, si no te pones el delantal y sigues trabajando, no sirve de nada, ¿no? Pero, pero nosotros en el campeonato, si algo vivimos, es que representábamos un país. Eso lo sentimos muy fuerte. Todo esto de la arenga y todo esto sentíamos que había un país detrás de nosotros. Y ese fue el lema y así lo sentíamos porque nos daba fuerzas. Entonces, o sea, el sentido de representar a tu país, eso es, hostia, es grandísimo eso. Es fantástico. Es como unos Juegos Olímpicos, algo de eso, ¿no? Pero en el entorno Sí, de heladería y nadie, de pastelería. seguramente nadie te pone en esa tesitura de, oye, tú vas a ser el que representa a nuestro país, pero coges tú esa responsabilidad, ¿no? Es decir, hostia, yo como pastelero, en este equipo, que habemos dos pasteleros que está, bueno, tres, la Mar Balaguer, Miguel Señorí y yo. Hostia, en cierta manera estamos representando a la pastelería y tenemos que hacerlo bien para que se sientan orgullosos de nosotros, de que no hemos ido aquí a hacer cualquier cosa, sino hemos ido a hacer lo mejor posible y a dejarnos la piel, porque representamos a la pastelería de España, joder. ¿Sabes? También sabemos hacerlo bien, ¿no? Claro, hay que mirarlo de esa manera. Y yo creo que hicimos un buen papel, conseguimos contagiar a la gente y vamos, yo creo que la palabra más repetida de la gente con la que hablábamos después del campeonato era orgullo. Y era gracias por hacernos sentir orgullosos. Te lo prometo que eran todos los WhatsApp, eran gracias, gracias, qué orgullo, es un orgullo. Hostia, porque habíamos dejado la piel. Pues Entonces, nada, bueno, a por el muy contento. próximo. Sí, que no te quepa duda, que volveremos. Sí, ¿no? Volveremos a por más. Sí, sí. Sí, porque nos quedemos ahí con la nariz y te queda esa ansia de querer volver, de decir, ostras, te has quedado tan cerca
que ¿por qué no? ¿Por qué no volver e Claro que sí. intentarlo? Ahora, lo que te digo, ahora que sabemos a qué vamos, a qué jugamos, esa experiencia es oro hoy en día. Entonces, un equipo que vaya a Nobel a un campeonato, pues va a ver por dónde le vienen. Tú ya sabes a qué vas. Entonces, esa experiencia vale en un campeonato de ese tipo, es oro. ¿Y para Merece la cuándo? pena aprovecharlo. ¿Tenéis No, fecha ya? ¿Os bueno, no sabéis lo fecha? No, sabemos. no Primero, saben. bueno, no sabemos si habrá ferias, si no habrá ferias, si el campeonato cómo será, pues todo un poco en el aire con esto de la pandemia y tal, pero sí, hay intención que en cuanto se abra la posibilidad de ir, intentar ir, claro, lógicamente. ¿Dónde se celebra? En Rimini, en la feria en Sillep, en la feria que se hace en Italia, que se hace cada 2 años, es el campeonato, y ahí se celebra en la feria. Es una feria internacional fantástica de pastelería, heladería, chocolatería, café, panadería. Es la leche y bueno, va muchísima gente, igual que Lyon, la feria de Lyon. Son las dos grandes ferias, Intercicop más pequeñita, estas son mucho más grandes. Y bueno, y allí te reencuentras con un montón de gente, ¿eh? Allí ves a media España allí, cuando vas. Sí, sí, Pues nada, muy habrá que bien. estar atentos para ver si se Mm, hace esa feria y si estáis ahí sí, de nuevo para, bueno, para apoyarlo ojalá, desde aquí. oja- ojalá, ojalá. Bueno, volvemos otra vez un poco a los helados, porque antes has dicho más o menos los ingredientes, ¿no? que suele tener un helado. Y ahora te pregunto, ¿se puede hacer helado en casa? Sí, no como el helado profesional, evidentemente, pues como todo, como la pastelería, pero poderse se puede hacer. Al final necesitamos un líquido que puede ser agua o leche, dependiendo si estamos hablando de un sorbete o un helado de crema, un ingrediente de sabor, que sería un chocolate o un fruto seco o una fruta, y yo estabilizante en casa. Para nada no lo necesitas porque no tienes que estabilizar nada, ni vitrina, ni historias. Y necesitaría, yo sí que recomiendo una heladera porque congelar en el congelador y sacando y moviendo, pues como que no. O sea, se puede hacer, sí, Sí, pero no, pero mejor una heladera. O sea, si al tienes final la terminas. inquietud de hacer helado, pues te compras las 4 cositas que necesitas para hacer helado. Y entre ellas es una heladera, que por muy mala que sea, el trabajo lo hace, que es enfriar la pared del recipiente y al mismo tiempo rascarla para que se vaya creando el cristal de hielo lo más pequeño posible. Porque si no se hace así, el cristal es muy grande y al final tenemos un granizado lácteo o de agua en vez de un helado. Al final el helado es cristal de hielo pequeñito que se vaya creando y que lo vayamos rascando, ¿no? Entonces necesitamos una heladera y por supuesto que en casa se pueden hacer helados. Y has nombrado varias cosas. Estabilizantes, que has dicho ¿Sí? que, bueno, que en este caso para hacerlo en casa pues no haría falta, pero ¿qué es un estabilizante de helados? Una, ¿Para qué se una utiliza? estabili- un estabilizante es una mezcla de ingredientes que pueden incluir goma guar o agar-agar y lo que hacen es que retrasan el fundido. Algunos incluyen emulsionantes que ayudan a que las grasas, las partículas de grasa y agua se mezclen mejor entre sí, dijéramos que natadas, y les ayuda a no separarse, pero la función principal de un estabilizante es estabilizar la mezcla, que el fundido sea más lento y que aguante muchísimo más. O sea, un helado de que no tenga estabilizante, a que sí que lo tenga, pues fundiría mucho más rápido, rápidamente se haría líquido, notarías más cristales de hielo en boca con el paso del tiempo. Entonces, en la heladería profesional lo necesitamos si trabajas en cubeta, pues oye, pues estabilidad, porque a veces la temperatura de arriba no es la misma que abajo. Lo necesitamos por el tiempo de fundido. Ten en cuenta que una tarrina grande de 250 mililitros es mucho helado y si tardas, no sé, 10 minutos en comértela, si no tienes estabilizante, va a fundir muy rápido, independientemente, lógicamente, de la temperatura ambiente, ¿no? Entonces, ayuda a mantener estable el helado durante el tiempo de degustación, exposición o stock, porque dijéramos que trabaja en toda la fase incluso en la fase de mantecación, porque al llevar emulsionante ayuda a la emulsión de la grasa con la parte acuosa. Entonces es un ingrediente necesario que podemos reducir al mínimo, ¿vale? Es decir, justo lo que necesita, dependiendo de la formulación, ¿no? Si hay más grasa o menos en la fórmula. Y la emulsión es lo que hace que luego esté cremoso o también para que esté cremoso
el mantecado, ¿no? Bueno, el mantecado Influyen, claro, para que no los esté escuchando a lo mejor y no lo sepa, es, lo que se hace con la heladera, ¿no? El darle sí. vueltas para que se Mantecar quede. es la acción de congelar y agitar la mezcla y rascar al mismo tiempo. Ese es el efecto de mantecar, que es lo que hace la mantecadora, que es la máquina que crea el helado. A ver, la cremosidad depende de muchos factores, principalmente fórmula, tener una fórmula compensada en cuanto a parte acuosa y parte de sólidos, es decir, tener los sólidos necesarios para atar ese agua. Si hay más agua de la cuenta, será un helado muy frío, más quebradizo, con más parte de hielo, dijéramos. Si voy muy pasado de sólidos y tengo poco aporte de agua, será un helado arenoso, porque las fibras y los sólidos se han bebido toda ese agua y han dejado sin agua libre para que ese helado sea espatulable. Entonces, principalmente es formulación, tener muy claro cuáles son los límites de cada cosa, en qué rango me puedo mover, ¿no? Decir, oye, pues de agua en un helado hay entre un 45 y un 65% de agua. Pues no puedo tener un 70 ni puedo tener un 35, porque entonces no me voy a mover en esos márgenes de espatulabilidad del helado, ¿no? Y lo que queda es sólidos, igual, el mismo rango de uno a otro, ¿no? A partir de ahí entran a formar parte pues ya las grasas, depende del tipo de grasa que use. No es lo mismo usar una mantequilla que una manteca de cacao, porque tienen puntos de fusión distintos. Entonces, la sensación de cremosidad mi paladar no la va a notar igual. Una manteca de cacao que una mantequilla o con otra grasa de un fruto seco, por ejemplo, ¿no? Entonces, y luego la maquinaria. El tipo de máquina con el que hago el helado va a ser también determinante. Una máquina que no funcione bien, que sea lenta, creará un cristal de hielo muy grande en el helado y hará que no sea tan cremoso como una máquina que sea potente, que tenga un buen frío, que haga una agitación constante y precisa, que rasque muy bien y hará un cristal de hielo muy pequeñito que hará que el helado sea mucho más cremoso. Entonces, independientemente, si tengo una buena fórmula pero una mala máquina, no tendré un buen resultado y al revés igual. ¿Vale? Un mal helado, una buena máquina no lo va a hacer bueno. Lo va a mejorar, pero no lo va a hacer bueno. Entonces, Sí, porque la cremosidad depende de todo esto. al final lo que has comentado también, ¿no? De que es importante tener, por ejemplo, si lo hacemos en casa, aunque sea una heladera de estas de supermercado básica, o sea, tampoco hace falta mucho más, pero sí algo que mueva, porque sí que es verdad que por mucho que esté bien formulado, ¿no? El helado, pero si lo metemos en el congelador y lo típico que se dice de moverlo cada X tiempo para, al final va a tener esos cristales, o sea, es que Yo creo que a nivel casa tenemos una tolerancia que no la tenemos en una heladería, lógicamente. Yo si voy a una heladería voy a exigir, ¿no? Entre comillas, claro. que el helado sea cremoso, porque hay un profesional detrás que lo hace con unos medios y busco algo de gran calidad, ¿no? Y en casa tengo una tolerancia que me va a importar mucho más el sabor que la textura. Lógicamente también voy a buscar textura. Pero bueno, como no tengo tampoco los medios, ¿no? Pues si hago una leche merengada, por decir algo, un helado mantecado, un helado de chocolate, ya soy consciente de que lógicamente no va a estar igual que la heladería. Entonces, me va a importar casi más el sabor, ¿no? Es decir, ostras, mira, hemos sido capaz en casa de hacer helado, mira qué sabor más bueno a chocolate, todo natural, ¿no? Leche, chocolate, el azúcar que considere, oye, pues si ya tienes un poquito más de conocimiento, oye, pues en vez de solo sacarosa, tengo posibilidad de comprar dextrosa, que yo creo que hoy en día en cualquier supermercado ya la encuentras, ¿no? Oye, pues con la dextrosa consigo bajar el punto de congelación, mejor que el azúcar, ¿no? Tal y ya tienes una tolerancia que no tienes con la heladería. Entonces, bueno, tampoco es tan importante en una casa ser que el helado sea, ¿no? Súper cremoso y que te pueda hacer una quenelle perfecta, ¿no? Eso. Con uno de la heladería sí, pero no quiere decir que no se pueda, sí se puede, pero que Ujú. hay que afinar mucho más y en casa, pues bueno, tenemos esa tolerancia. ¿Y la diferencia entre un sorbete y un helado? Bueno, un helado son todos. Y luego tenemos helado de crema, o sea, las ¿Vale? categorías Sí, sí. según legislación son los helados, vamos a decir, helados de agua, helados de leche, por decirlo así, ¿no? Ujú. Pues la diferencia básicamente es el ingrediente que hace el líquido que se utiliza para disolver el resto de ingredientes, ¿no? Pues en un caso leche, en otro caso agua. Entonces, los sorbetes por lo general son agua, fruta, la cantidad de azúcar que necesiten. Y digo que necesiten porque depende del punto de maduración de la fruta, necesitarás más o menos para conseguir el resultado que quieras.
estabilizante y ya, eso es un sorbete. Si tienes más porcentaje de fruta, porque es una fruta más acuosa, restas agua. Si tienes menos porcentaje de agua y necesitas más, porque es un mango, por ejemplo, es una fruta más carnosa, con una cantidad de agua determinada, necesitas meter más agua que en un que en un sorbete de pera, por ejemplo, ¿no? Que es todo agua. Entonces metería todo pera, no meto agua, ¿para qué? Claro, Claro, en un sorbete te de la vas a sandía. saltar ya directamente la pera. Claro, entonces, y en un helado de leche, pues tendríamos la leche por un lado y luego tendríamos el elemento de sabor, chocolate, avellana, pistacho o otra fruta, el estabilizante y la cantidad de azúcar que necesitemos para el resultado. Esto de la cantidad de azúcar siempre es muy relativo. Parece que sea un tabú el decir que el helado contiene azúcar porque la necesita. Y intentamos meter justo la que necesita. ¿Para qué? Para obtener un efecto anticongelante, que es el que necesitamos para que el helado se pueda servir a una temperatura determinada. En este caso, -11. Entonces ahí tengo una serie de cantidad, un porcentaje de azúcar que tengo que meter sí o sí para que eso se pueda llevar a cabo a esa temperatura. Entonces, bueno, lo digo porque cuando viene un cliente a tienda te dice, pero es que el helado tiene mucho azúcar. No, pues, tiene la que yo como profesional, que intento, creo que dar un producto sano, considero que es la mínima que tiene que tener. O sea, no hay exceso de azúcar, hay la que necesita. ¿Entiendes? Y intentamos dentro de eso jugar con las grasas y decir, oye, pues ya no es necesario hacer un helado con un 10% de grasa, si con un 6 o un 7 ya va bien. Es un helado fresco, estamos en una zona cálida, el helado un poquito más fresquito, no necesita ser un helado muy cálido, sino un helado fresco, un 6 o un 7% de grasa en un helado lácteo ya me va bien, con unos sólidos correctos, sin mucho azúcar, solo la que necesita, es un helado perfectamente sano y es un alimento. Y en un sorbete tengo, pues, que es fruta. Cuento con eso de que, bueno, es vegano, fruta, ¿no? Entonces, el que busca algo más sano, entre comillas, porque no quiere tomar lácteos, pues toma un sorbete. Entonces, no lo veo yo más complicación que esa. Hay para todos los gustos, ¿no? Sí, luego al final te puedes no complicar, sino puedes diversificar más, meter leches vegetales, utilizar leches sin lactosa, no sé, que podemos entrar en ese mundo también que está por venir, no, que está aquí ya. Pero yo, por ejemplo, con una vitrina de 18 sabores, tampoco puedo volverme loco a decir, no, oye, voy a hacer, porque si tuviera 60 sabores, diría, bueno, voy a hacer por familia. Voy a decir, mira, todo esto son sin gluten, todo esto sorbetes, todo esto no tiene lactosa, todo esto. Y sectorizaría mi vitrina y diría, oye, pues intento llegar a todo el mundo. Yo con una vitrina de 18, bueno, 24 tengo en realidad, pues son 18 más 6 en reserva. Si tengo que tener un mantecado, un turrón, una leche merengada, los básicos, entre comillas, ya me cubren media vitrina. Puedo hacer alguna innovación, lo que quiero, porque soy una persona creativa, pero lo que quiero decir es que pues hay poco margen en ese sentido. Entonces jugamos con que nuestras fórmulas sean lo más saludables posibles. Y si al año que viene, pues de esa vitrina hay 4 helados que puedo elaborar con leche sin lactosa y mantienen las características organolépticas que yo considero que tiene que tener, pues no me cuesta nada hacerlo sin lactosa. ¿Me entiendes? Y si puedo, a la medida, y si puedo decir, oye, pues este año tenemos 4 sorbetes, al año que viene van a haber 6. Bueno, pues tenemos una vitrina con más opciones en sorbetes. Entonces, yo creo que esta es la línea, sin Bueno, volvernos locos. respetando el sabor, ¿no? Que tiene que tener. Si no, Sabores, da igual lo lo, que eso, sin lactosia y aparte, pues eso, beneficias a una parte de la población que no puede tomar lactosa y ahí le vendría muy bien, pero claro, si luego sacrificas el sabor, pues no te de sirve de nada. partida un helado de avellana sin lactosa me permite poner más avellana, porque ya no tengo el condicionante de la lactosa que me secuestra mucha agua. Entonces me permite poner más avellana. Entonces, sería un ejemplo de que quitar la lactosa beneficia en el lado de seguiría manteniendo el gusto lácteo porque utilizaría una leche en polvo sin lactosa, entonces seguiría manteniendo el toque lácteo, pero podrían poner más avellana. Entonces sería un buen ejemplo de que mejoraría el helado, ¿no? En este caso, si yo quiero incorporar más avellana, pero en otros casos no. Entonces, es lo que hablamos. El sabor va por delante, en un helado la textura y el sabor van por delante,
Y luego, en la medida que podamos mejorar, porque la tendencia del mercado por salud y por Lo nosotros mismos solicita. es así, pues debemos de nuestras recetas adaptarlas al mercado y a la sociedad que tenemos hoy en día. Y para eso te has montado un laboratorio, ¿no? Sí, esto, a ver, esto ahora es, Sí, bueno, esto, a ver, aquello de allá es aquello pequeñito, es una máquina de horchata, un molino de chufa, claro que ahí pero también sirve también tenéis para hacer, claro, tradición de claro, aquí horchata. mucha tradición. Puedes hacer cualquier bebida vegetal en ella, es decir, puedo meter unas avellanas y hacer una leche de avellana, una leche de almendra, hacemos horchata de almendra también ahí. Entonces, no deja de ser un molino que emulsiona la parte acuosa con la parte grasa del fruto seco. Entonces, tenemos leches vegetales que podemos utilizar para pastelería, heladería o para ser vendidas como horchatas. Lo otro es una mantecadora pequeñita que ahora utilizamos mucho para granizar. Después es un pasteurizador y esto es una mantecadora continua, que es lo último de lo último. Entonces, se saca un helado Estás brutal. al día, Estamos, sí. ¿eh? Y bueno, tenemos, eso es pequeñito, no es muy grande, luego allí tenemos el stock y aquí una mesa de trabajo y donde estoy es otra. Y muy bien, la heladería no necesita mucho espacio, depende también, ¿no? El stock que quieras tener, pero en sí, en fabricación, no necesita mucho sitio, independientemente que si vendes mucho, pues tienes que duplicar maquinaria y todo esto, lógicamente, pero para una heladería así como nosotros, pues, aquí habrán 25 metros y bien organizado se puede trabajar muy Se bien. puede. Y helados, has hablado todo, digamos, de helados dulces, pero ¿helados salados se pueden hacer? Sí, se pueden hacer, o sea, lo llamaríamos helados gastronómicos, que es lo que como se suelen llamar, ¿no? Entonces, quien trabaja para restaurantes sí los hace mucho, porque el restaurante te pide, ¿no? Poder incorporar helado en sus elaboraciones de ensaladas o acompañamientos. Y yo no hago, no. He hecho algunas cosas de colaboraciones con algún restaurante, pero de habitual no hago. Pero se pueden hacer y además de todo. O sea, aquí en un Intergelat, que era la feria que había de helado en Alicante antiguamente, la Asociación Nacional de Heladeros llegó a hacer, el año que se inauguró esa feria, 365 sabores de helado, uno para cada día del año. Y Qué habían locura. sabores de, pues no sé, imagínate, morcilla, paella, sardinas, que se puede hacer helado de todo. Entonces, simplemente es saber el porcentaje de sabor que quieres que tenga. Otra cosa luego es que esté bueno, porque tú imagínate, no sé, un helado de sardina, pues todo el mundo como que no se lo comería, pero que poderse, como No, puedes hacer, se puede. igual son de Se puede estas hacer cosas todo. que te llaman, o sea, que te rechazan, ¿no? Al escucharlo, un helado de sardina, pero igual si te Sí, gustan las sardinas, el helado de sardina claro, te si eres un gusta, o fan sea. del espeto y la sardina, pues lo mismo has encontrado el helado de tu vida, pero que es, claro que es, raro es, y yo creo que el Sí, 90% de la sí. gente lo probaría solo por curiosidad, ¿no? Esto era un poco lo que quisieron hacer en esa feria fue el decir, oye, se puede hacer helado de lo que queramos, ¿no? El mundo del helado es tan fantástico que se puede hacer helado de una paella, de un cocido, de fabada, había helado de todo, había helado de todo. Qué Se locura. puede, es formulación al fin y al cabo, claro. Y has nombrado que tienes ahí una máquina de granizados. ¿Qué es Sí. un granizado? O sea, ¿qué diferencia Un hay? granizado, un granizado puedes partir de un lácteo, como es el caso que yo creo que hay en Andalucía, hay un sitio, leche rizada, ¿se llama? ¿Hay algún sitio que vende leche rizada? ¿No te suena? No, Sí, es como una leche más montada de la cuenta, es como un granizado más montado. Un granizado se consume a menos leche 2 merengada es grados. lo que aquí, Sí, pero no. aquí le llamamos la leche merengada, es el helado en crema, Ujú, y la leche preparada es la leche de toda la vida con canela y limón sí, semigranizada, ¿no? Sería, aquí la horchata, por ejemplo, en vez de venderse líquida como en Valencia, se vende semigranizada a la temperatura de -2 grados. Entonces tiene un pequeño cristal de hielo, suele tener de azúcar, para que lo veas por litro, más o menos entre 80 y 100 gramos, 100, 110, depende de azúcar, y eso hace que a -2 grados no se bloquee, no se congele del todo. Entonces haga un poquito de cristal de hielo y te la puedas beber. Es muy refrescante. Al final es una bebida fría, casi granizada. Se llama granizada así. Aquí tenemos 6 variedades, que es limón, café, cebada, que es malta tostada, que se hace con caramelo y el cereal. Es como antiguamente era el café de los pobres, porque
y no se podía plantar café, entonces era como el cereal que recordaba, era la malta que tomaban nuestros padres y nuestros abuelos, y aquí en mi zona concretamente se convirtió en granizado y era una bebida que se consume mucho y No lo se he llama escuchado cebada, nunca. ¿vale? Entonces, leche, café, cebada, limón y dos horchatas. Horchata de almendra cruda, marcona, y horchata de chufa. Luego, los granizados de fresa, menta, bla, todas esas cosas se pueden hacer, a mí no me interesan, pero granizado de mojito, se puede hacer granizado prácticamente de todo. No deja de ser una mezcla de agua o leche con un ingrediente que le da sabor y una parte de azúcar que hace que no se congele del todo. No necesitas estabilizante porque, bueno, es un producto que tú todos los días tienes que agitar, dijéramos, ¿no? O sea, lo tenemos en un pocetti de 12 litros y de ahí se van sirviendo vasos o envases grandes. Y en mi zona se consume mucho porque es una zona de mucho calor y el calor inmediato este que viene, esa asfixia de calor, te lo quita más rápido un granizado de limón, dijéramos, que un helado que es más cremoso y aunque esté a menor temperatura, ¿no? El helado. Y o sea, has comentado constantemente, ¿no? El tema del azúcar, que es súper importante para un helado, porque tiene su función. Encontramos en algunos sitios helados sin azúcar. ¿Cómo se Sí, puede porque hacer no, o eso? sea, azúcar tienen, pero tienen otros azúcares. O sea, lo que pasa es que entendemos azúcar como solo hay un azúcar. Los azúcares son todos. Por eso en heladería al azúcar la llamamos sacarosa, para distinguirla de azúcares son todos. Entonces, los helados sin azúcar lo que se hace es utilizar otro tipo de azúcares, como son el sorbitol, el maltitol, el Vale, aspartame. Claro, o sea, no tienen sacarosa, ni dextrosa, ni glucosa, que son los azúcares que dijéramos metabolizan peor la gente diabética. Entonces, nosotros tenemos varios helados sin azúcar que no los publicitamos como helados sin azúcar, sino que cuando viene una persona diabética y pregunta, porque es por enfermedad, entonces se le dice, mira, estos son los helados sin azúcar y está hecho de esta manera y esta es la receta, porque ellos son quien mejor se conocen, ¿no? Nosotros no somos médicos, sabemos lo que echamos al helado y enseñamos receta al cliente. Cuando alguien viene y dice, ¿tienes helado sin azúcar? La primera pregunta de la gente que está en tienda siempre ¿es porque eres diabético o es porque, no sé, sí, porque no buscas una quieres. alimentación más saludable? Claro, es como pues lo típico, ¿no? No, es que soy diabético, pues lo que te he dicho. No, es que yo me gusta cuidarme. Entonces, cuando le informas de que todos nuestros helados son muy bajos en azúcar y le hablas de los sorbetes, le hablas de esto y le pones un poco en situación de cómo trabajamos en Candela, dijéramos, ¿no? Entonces, es un poco lo que te encuentras. Hay mucha gente que pregunta por helados sin azúcar por este motivo, ¿no? Es que me cuido porque piensa que el helado es una bomba de azúcar y no es así. Bueno, los habrá que sí. Sí, o sea, sí, claro, A evidentemente lo mejor los industriales, hay sí. mucho, igual que hay de todo. Habrá helado industrial muy bueno Sí, y habrá helado industrial muy, muy malo, igual que artesano artesano no es igual a calidad. El artesano es una manera de hacer las cosas que sobreentendemos que es la mejor, pero también hay artesanos, esto no pasa nada por decirlo. Hay gente también que trabaje con sus manos y sea artesano, pero son desastre, ¿no? Hay productos artesanos que son desastre. Entonces, lo digo porque la palabra artesano llega un momento que pierde su sentido y su valor. O sea, ni todo lo artesano es malo, ni todo lo industrial es malo. Y al revés tampoco. Entonces, cuando seamos conscientes de eso, avanzaremos. Porque si no, bajo el paraguas de lo artesano, todo vale. sí. Además, No, yo lo se veo así. utiliza como reclamo muchas veces Claro, para. entonces yo de la palabra artesano la odio e intento huir de ella. Aunque me considero un artesano, pero intento no usarla. No sé, busco alternativas, natural, mediterráneo, trabajar con honestidad. Hay un montón de sinónimos que me pueden definir lo que hago sin tener que decir la palabra artesano porque hoy en día está tan prostituida y tan, o sea, la dice cualquiera es gratis decir soy artesano y a lo mejor estás usando polvitos, ¿me entiendes? Entonces, claro, eso es lo que me refiero. Sí, En todos sí, los ámbitos de la alimentación, sí, no solo en el nuestro, ¿eh? sí, sí. Ha quedado muy claro. Claro, esto es políticamente Esa incorrecto, pero definición ha quedado muy hay que clara. decirlo, claro, es que hay que decirlo, esto es así. Sí, Todo el mundo, sí. es lo que todo el mundo piensa, pero muy pocos Y, dicen.
No, y esa honestidad que tú dices, porque bueno, tampoco te sueles encontrar en muchas heladerías que tú entres y te enseñen la receta o te digan exactamente que todos sus Pues, helados llevan azúcar o lo que llevan realmente. O sea, que esa al fin formación también que al das, final es ¿no? A la gente. transparencia, sí, Sí, es transparencia. Si tú quieres, o sea, hay un trabajo que hay que hacer que es convencer al cliente de que tu producto es sano y natural. Y es bueno para su organismo, no deja de ser un alimento. Entonces, es como que parece que tengamos que estar convenciendo a la gente de ello, porque hay un mal trabajo detrás antes. El helado industrial parece que llegó antes que el artesano, cuando no es así, ¿no? Pero, pues como hay mucho helado industrial en la calle, ¿no? Es el que habitualmente consumimos cuando estamos fuera de casa, pues parece que tengamos que convencer a la gente de que el helado artesano es sano y natural y es bueno. Por eso es el obrador visto a la calle, por eso es la transparencia, por eso el decir aquí hay un profesional que está detrás de este producto e intentar transmitir esa honestidad y llevarla a cabo para que el cliente, dijéramos, tenga esa confianza de que lo que está comiendo es sano. es bueno. Mm. Bueno, la última creación que he visto que has hecho, porque la has puesto por redes sociales, es Ya sé que me vas a helado de preguntar. pionono. ¡Oh! Eso tiene que ser una Fantástico helado. maravilla, además de, bueno, de Pepe Está Isla, muy ¿no? bueno, De la está muy bueno, sí. casa Hablé con Isla. Pepe Isla, por supuesto, hablé con Pepe. Realmente teníamos un helado, se lo contaba a Pepe, digo, teníamos un helado que era mantecado. El mantecado es un helado, leche, huevo, azúcar, y va aromatizado con, en mi casa, con canela, limón y vainilla. Y el sabor de la yema, que también lo contamos porque aporta sabor. Y esos cuatro elementos que aportan sabor son parejos, es decir, no sobresale uno más que otro. Entonces, es fantástico, es un helado súper cremoso, reconocible por parte del cliente y que es muy combinable con otras cosas que puedas meter. No sé, le va bien un caramelo, le va bien un bizcochito con una yema tostada, como es el caso del pionono, y le va bien un hojaldre caramelizado, le va bien un montón o un tutti frutti que lo hacemos con manteca. Y hacíamos un helado que era mantecado yema tostada y que lo hacíamos con bizcocho también, ¿no? Que era como la plancha última de la tarta San Marcos, bizcochito calado, yema tostada y en trocitos dentro del helado. Y entonces un sabor muy reconocible para el cliente. Incluso algunos clientes que habían o conocían el pionono decían, se parece a un pionono el helado, que está igual, me recuerda. Claro, es cuando yo dije, ostras, pues son muy amigos de Pepe, me encanta el trabajo que hacen, tal, o sea, somos súper amigos. Y entonces cuando se me enchufa la bombilla, digo, se voy a llamar a Pepe y le voy a decir que en la nueva carta de helados de 2021 me gustaría hacer un homenaje a su elaboración principal, que es el pionono. Y además llamarlo así, helado de pionono, homenaje a Casa Isla. Entonces le pedí permiso, le dije que, por supuesto, no vamos a decir el helado lleva pionono, no, porque no lo lleva. El helado recuerda, es un homenaje, yo pretendo hacer un homenaje a esa gran casa de pasteleros que es Casa Isla y a su elaboración. Entonces intento, mediante los medios que tengo, hacer lo que cuando te eches una cucharada de helado en boca digas, hostia, es un pionono, ¿no? Que sea casi, como digo en el post, casi tan bueno como comerte un pionono. Porque claro, comerte un pionono es lo mejor, pero que te recuerda al pionono total, ¿no? Si estás lejos y no tienes posibilidad de comprarlo. Y así lo hemos hecho, hemos modificado algo, que es ese helado de mantecado, lo hemos potenciado más de canela, porque la elaboración del pionono incorpora canela antes de la yema, antes de enrollarlo. Hemos potenciado un poquito más la canela, bajado el limón, bajado la vainilla, para que salga más sabor. El huevo también lo hemos subido un poquito porque contiene bastante yema. La plancha bizcocho lleva más yema para que haya una parte caramelizada y una gran parte que no lo está, para que en boca lo notes más esa yema que forma parte en el pionono del relleno, y el bizcocho más gordito y más calado. Entonces, bueno, A mí se me ha Pepe hecho la hablaba con él. boca agua. Sí, no, es un helado, la verdad es que todo el que lo prueba dice que bueno está, porque es un helado amable al paladar. Y el cliente ya sabe, o sea, son sabores reconocibles. No tiene que pensar a qué vas a ver, ya lo tiene aquí. La yema tostada, mucha gente dice, ah, pues yema tostada. Y el mantecado, pues un helado con canela y tal, está bueno también. Lo piden con confianza, sabiendo que les va a gustar. Luego lo prueban, evidentemente, y ya redondean, ¿no? Y dijéramos, pero está funcionando muy bien. Esta semana habla con Pepe. ¿Y qué tal el helado? Tal, digo, hostia, tienes que venir a probarlo y tal. Y
muy bien. Claro. Está muy contento, está muy contento y yo más porque que me dé la posibilidad también de decir, José, dale ahí, gracias Pero es muy bonito y que hazlo. surja por tu parte ese homenaje, ¿no? A ese producto de Claro, esa porque familia de toda la vida. ten en cuenta que hacemos helado de tiramisú y hacemos un homenaje a Italia, ¿no? Y hacemos helado de Sacher y helado de tarta tatén, y hacemos helado de todo. ¿Y por qué no hacerlo de un producto de aquí de España, además de alguien como Casa Isla, ¿no? Que lo tenemos aquí, y poder versionar incluso otras elaboraciones que hay alrededor de la geografía española, que son muy nuestras. Hacemos un tiramisú, ¿por qué no podemos hacer un helado de Carballón de Asturias o de otra elaboración, como el pionono, como los miguelitos o como Qué cualquier bueno. cosa? Claro. Pues Hacemos helado de nada, mil hojas. Yo el helado de mil hojas es uno de los que más se venden, pero el mil hojas es una elaboración, ¿no?, francesa que hemos adaptado en España y tal, pero es una elaboración francesa, ¿no? Entonces, pues bueno, nada. Muy es bonita bonito. ese Sí. homenaje. Mm, Pues nada, ya vamos a terminar y te voy a hacer la última pregunta, que bueno, no es en mm. sí una pregunta, pero se llama cadena de favores y bueno, es que nos digas a alguien al que te gustaría que yo me pusiera en contacto con él o con ella y le pudiera hacer una entrevista para el podcast y que bueno, y que luego tú lo Ah, escuches. sí, seguro. Esta es la más difícil de todas. Yo lo he estado pensando. Digo, ¿aquí quién digo? Porque amigos tengo muchos y seguramente que tengan muchas cosas interesantes que contar también. En el podcast de José Romero dijo, a mí me gusta dar visibilidad a gente que no conoce a nadie y que está ahí haciendo un gran trabajo y tal. Y a mí también. O sea, cuando escuché eso dije, claro, yo tengo muchos amigos que ya conocen la gente, que están haciendo un gran trabajo y que seguramente si no los digo yo, pues seguramente en otros podcasts otra gente los dirá. Y si no es así, ya son conocidos. Es decir, ¿me entiendes lo que quiero decir? Entonces, no sé, yo tengo la suerte trabajo para una buena marca de chocolate y tengo la suerte de poder viajar por España y visitar muchos oradores y compartir sitio con gente que lo está haciendo muy bien. Y bueno, te voy a decir uno que no sé si, seguro que lo conoces, que es Ramón Morante de Pastelería Calitos, que está en Guadalhortuna. Para mí es un profesional que tiene, yo creo que yo tengo mérito porque estoy en un pueblo pequeño y he hecho las cosas como había que hacerlas para yo sentirme contento con mi trabajo. Pero es que Ramón tiene ese mérito por 50, porque Guadalhortuna para quien no lo conozca, es muy pequeñito y Ramón tiene un tesón impresionante, hace las cosas muy bien. Creo que necesita no por él, sino el sector necesitaría reconocer a personas como Ramón, porque para mí hace un trabajo fantástico. Es un tío que cada día se preocupa por mejorar, como él, mucha más gente. Podría decirte, no sé, David Rodríguez en Tenerife, Antonio en Galicia. O sea, hay gente por toda la geografía española. Pero como te tengo que decir uno, para mí Ramón Pues, Morante y me encantaría que lo tuviera. Pues lo voy a tener que llamar ya porque eres el segundo que me lo dice. Por si no me Ah, pues equivoco, Manu muy bien. Jara también Sí, me lo dijo. Creo que fue él el que me lo dijo. pues Así que entonces nada, lo voy a tener que llamar lo entonces. tienes que llamar, ¿no? Aparte No, es una gran persona, ya te digo, es un profesional con mucho tesón, con lo que cuesta. Sabemos, luego las regiones de España pues cambian mucho. Es más fácil hacer un tipo de pastelería en Barcelona porque hay una sociedad, un nivel, no sé, llámalo X, ¿no? Pero es más fácil hacerlo en un Barcelona que hacerlo en Guadalhortuna, o en un Redován, o en un pueblo en Galicia, sí, o, sí, ¿sabes? está claro. Entonces, cuando alguien consigue eso, pues oye, algo tiene que tener para poder haberlo hecho, ¿no? Entonces, yo creo que Ramón también tiene una historia detrás que merece la pena ser contada y Pues nada. escuchada por todos y bueno. Y es un ejemplo también para gente que empieza o que está y Pues, quiere saber cómo hacer las cosas. Pues Ramón es un buen ejemplo. pues perfecto entonces para este podcast. Así que nada, me pondré en contacto con él y Sí, bueno, ya espero que lo escuches lo y nada, escucharé con mucho gusto. que ya me voy a despedir, que de verdad que ha sido, o sea, me encantó conocerte en Meet Mm, y bueno, he tenido la oportunidad ahora de estar un ratito más contigo porque ese ratito fue muy mm, corto mm, y bueno, como te he dicho antes, no conocía tu historia real, ¿no? Todo
lo que has pasado, así que me ha encantado charlar contigo, Muy bien. conocerte. He aprendido muchísimo de lo que Mm. nos has Bueno, contado sobre helado. Sí, 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 te lo puedo asegurar. Así que nada, ha sido de verdad un placer y bueno, que muchísimas gracias por cederme tu tiempo, que sé que no te sobra no, y bueno, más ahora en lo vamos esta época. sacando. Sí, lo sacamos. Lo Así tenemos para que otras cosas, aquí para eso también. muchísimas Nada, gracias por darme este tiempo y nada, ahora te dejo que te despidas tú y que, bueno, que digas redes sociales, si tienes página web, dónde podemos encontrarte para que todo el que esté cerca de tu heladería y tu pastelería pueda visitarte. bueno, darte las gracias a ti también por invitarme, como te he dicho al principio, me parece fantástico, me lo pasa súper bien, está súper a gusto. Muchas gracias. Y nada, y un placer, lo dicho, estar aquí y poder compartir con todo el mundo que luego escuche este podcast o vea el vídeo. Ha sido un placer. Nada, pues mis redes sociales, la gente, yo soy José Manuel Marcos, José-M.Marcos y Candela es Candela-la gelatería. Y crujiente, pues es crujiente. Esto es fácil de encontrar, esto es solo hay uno. Entonces, nada, encantado quien quiera entrar y vernos. Al final, pues es un perfil donde mostramos nuestro trabajo, como otros tantos profesionales que hay en España. Y bueno, ahí estamos para que nos visiten. Nada, Perfecto, muchísimas pues gracias. ahí queda dicho y nada, eso, que ha sido un placer y bueno, espero algún día poder ir por ahí y probar Sí, tus helados. me debes una visita. Sí, 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 sí. sí, sí, seguro, seguro que algún Estamos día ya cerca, cuando... no estamos No, tan lejos. No, 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 estamos aquí. esto a un saltito. Ya Así que cuando nada, se arreglen un poquito más las cosas, pues seguro que vamos, te visito, ¿vale? muy bien. Te Pues esperaremos nada, aquí. muchísimas gracias de verdad y nada, ha sido un placer. Chao. Chao, chao.